Así y Asá Radio. Un espacio para conversar sobre la literatura de actualidad y los autores que nos importan. Con la conducción de Vanessa Arta Sánchez, Gustavo Calvo y Alejandra Dopico. Así y Asá Radio. Libros en el aire. Todos los lunes a las 15:30. 10, 9, ignition sequence start. Así y Asá Radio. Entrevistas. Bueno, muy buenas tardes a todos los que estamos acá en el estudio, muy buenas tardes a toda la audiencia. Es nuestro tercer programa. De nuestra tercera temporada. De la tercera temporada, por el aire de la 107.7 Uniradio. Y antes de que nos olvidemos, para que no sea como la vez pasada, ya anunciamos que tenemos disponible el número 092-555-982 por si quieren enviar algún mensaje de WhatsApp con alguna pregunta que le quieran hacer a nuestra invitada de hoy, que ya aprovecho y digo que es la escritora Andrea Arismendi, o luego, más tarde, capaz que le quieren preguntar a nuestro columnista de cornucopia, el filósofo de cabecera. Cornucopiano, ¿no? Exactamente. Así que bueno, y el resto somos los de siempre. Los que estamos. Ahí sí. está, Gustavo Calvo, Alejandra Dopico y yo. Así que bueno. Cuéntenos, Dopico, ¿por qué invitamos a Andrea Arismendi hoy? Porque entre nosotros y sobrevolando también está Samantha Schweblin, ¿no? Que algo tiene para decir Andrea sobre Samantha. Yo tengo algunas cosas, muy poco. En realidad estuve escuchando muchas entrevistas, pero no la tengo leída todavía. Y entonces, bueno, lo que sé es que nació en Buenos Aires en el año 78 y que actualmente no sé desde cuándo, vive en Berlín. Y bueno, la conocemos todos, los lectores en general, porque viene publicando hace bastante tiempo y es muy leída acá, por lo menos en Uruguay, la gente la conoce bastante, pero hace un par de semanas ganó el premio AENA de Narrativa Hispanoamericana con El Buen Mal. Y bueno, averigüé quiénes eran los que integraban el jurado. Y aparece allí Rosa Montero y Leila Guerriero, que son como bastante cercanos para nosotros. Bueno, Pilar Adón, Luis Alberto de Cuenca, varios otros títulos, nombres que no conozco, pero que en realidad, bueno, me parece que son todas personas como deben ser muy importantes, ¿no? Para entregar un premio como este con tanto dinero, ¿no? En juego y tan polémico que, bueno, tuvo su repercusión. También es interesante saber que este libro, El Buen Mal, es un libro de cuentos y que le ganó a una serie de novelas, que también eso lo destaca la autora en las entrevistas, ¿no? Que es como una excepción, es un premio excepcional de que en esta competición se señale y se destaque a un libro de cuentos frente a novelas, que no es un concurso específico de cuentos, ¿no? Bueno, contanos, Andrea. Bueno, ¿qué gracias pasa? por la invitación. Sí. Es lindo encontrarse con ustedes, hace años que los conozco, gracias por la sinceridad. Eso de, yo no leía a Samantha, bueno, pero... los que me conocen saben que soy así, digamos. Muy honesta. Claro. Para eso te trajimos. Yo creo que, vive desde 2012, creo, tengo entendido, en Berlín, y además da talleres, da cursos, todo, me parece que en todo nivel también, tanto universitario como talleres privados, pero... Por otro lado, también tiene una historia ya en la literatura del siglo XXI, porque empieza a publicar en 2002, sí. Que se llama El Núcleo, lo tengo acá anotado, El Núcleo del Disturbio. Es un libro que no he conseguido, el resto se consigue fácilmente. Es una escritora muy editada, tuvo bastante éxito con Kentucky, que es una novela que tuvo su momento de éxito también para muchos lectores, ¿no? Fue muy estudiada en la universidad, en diferentes universidades. Yo recuerdo el caso de que en Estados Unidos la estudiaban como parte de la currícula de algunos cursos. Entonces es una escritora que ha conseguido, que se ha instalado desde las primeras obras como una buena escritora. Sí, sin que te vayas de esa novela fue reseñada en Así Asá por Sandra Escames hace un par de años, en otro formato, ¿no? Estábamos acá en Uniradio, y bueno, ahí marcaba esto de la distopía muy realista, bueno, temas que después iremos desarrollando con tu lectura.
si no te parece mal, voy a leer la fundamentación, ¿no? de los que, digamos, del jurado a la hora de entregarle el premio a Samantha, y capaz que a partir de ahí vamos viendo algunas líneas. Ellos consideran que, o destacan, la capacidad de plasmar nuevos mundos y transitar la frontera entre lo posible y lo imposible con una escritura de belleza inquietante. Sí. Sí, y qué jurado, ¿no? Y qué menciones también, porque los mencionados también son muy buenos, y hay alguna escritora. Los tengo acá, mirá. Las novelas eran Ahora y en la hora, Héctor Abad, Marciano, de Nona Fernández. Me encanta. Canon de Cámara Oscura, Vila Matas, Los ilusionistas, de Marco Giral Torrente, y bueno, a esos les ganó Samantha. Sí, bueno, es que yo creo que más que una escritora no sé si es una escritora fantástica, creo que tal vez en algún caso sí, pero creo que sí es una escritora de crear ambientes extraños o situaciones extrañas que pasan muchas veces por esa percepción. Hay algo que llama la atención, que es la percepción de lo raro compartido. O sea, no, es más de un personaje que capta la extrañeza de la realidad. No es solo un personaje. Ajá. Generalmente hay más de uno. Claro, esta otra, lo que vos decías, la novela es bien distinta, ¿no? Creo que a los cuentos, pero sí me parece que es importante que instala en la literatura y en el consumo y en la producción literaria el valor de la narrativa breve que se ha perdido, ¿no? Uh-huh. Y que sin embargo hay un montón de escritores latinoamericanos que son más bien cuentistas, como, bueno, Borges sin duda, sí, pero Cortázar también. Yo pensé mucho en Cortázar mientras leía lo que ella dice a propósito de su obra, ¿no? Hay algo que me pareció muy interesante cuando le preguntan qué temas elige, ¿no?, para trabajar. Ella dice, bueno, que no los elige los temas, que en realidad eso está en ella. No hay un proceso de selección de temas, sino que escribe su forma de ver el mundo, ¿no? Esa perspectiva, de hecho dice que, bueno, cuando explica lo que le pasa, dice, yo siento que vive un elefante en mí que es absolutamente inquieto y que yo tengo que, de alguna manera, dejarlo que se mueva, y bueno, y en eso es, bueno, le interesa justamente lo extraño, lo cotidiano, y ahí es como que uno inevitablemente piensa en el clásico de Cortázar, ¿no? Claro. Los temas que trabajamos en los liceos, por ejemplo, los cuentos. Sí, a veces en la inversión de los universos también, ¿no? Yo estaba mirando ahora que el epígrafe que tiene El buen mal es de Silvina Ocampo. Dice, lo raro siempre es más cierto. Lo que pasa es que vivimos, claro, en un mundo que trata de objetivar todo, ¿no? Y sin embargo, nuestra mente no es así. Se puede dispersar con cualquier cosa, desde palabras, un gesto, ¿no? Nuestra mente va para cualquier lado, y creo que es, en parte es el juego de esta escritora. Y lo que me parece interesante es el lenguaje, ¿no?, con que aborda esa rareza que muchas veces está dentro o que generalmente está dentro de cada uno, ¿no? Pensaba en Siete casas vacías, no sé si ustedes recuerdan este cuento, nada de todo esto, donde hay una mujer que se acerca con su hija a un parque, están paseando en un auto, están mirando casas, nunca sabes por qué están mirando casas, pero logran quedar o se meten en la casa de una mujer, le invaden la casa, y la mujer, la invasora, se enloquece, le revuelve toda la casa con la dueña allí, ¿no? Es totalmente inconducente, parece, sí, ¿no?, por momentos. Sí. Creo que en eso también hay algo de Cortázar, ¿no?, que no sabemos hacia dónde va. Bueno, ¿y qué más? Es como demasiada acción, y el final muchas veces no hay un final claro. O sea, queda... Bueno, ella destaca esto de la explicación emocional, que su obra en realidad lo que hace es intentar dar eso, una explicación emocional. Entonces no se puede poner en un código que explique lo que pasa, sino que en realidad tiene que ver con esto de las emociones, y que van directamente al lector, ¿no? Claro. Entonces eso que se genera, bueno, ya yo traje la definición de literatura fantástica de Todorov, pero claro que no la voy a leer todo, claro, porque justamente ahí plantea esto, un momento de duda de un personaje de ficción y el lector implícito en el texto, ¿no? Y entonces ahí es a donde apunta, bueno,
perdón, a partir de las entrevistas, yo no hice el ejercicio de lectora, entonces no lo puedo saber, la obra de Samantha, que me pareció también esto muy interesante cuando plantea esto de que su búsqueda estética es generar incomodidad y reflexión a partir de lo mínimo. Claro, sí. A veces son gestos mínimos, a veces son objetos mínimos. En este caso que yo contaba esta narración, que es nada de todo esto, la mujer lo que logra robar de la casa, hurtar de esa casa donde ella se mete con su hija, que es grande, que se la quiere llevar, ¿no? Es un azucarero, es ese azucarero, que revuelve todo, se lleva el azucarero y claro, la dueña de la casa se da cuenta y lo que quiere es ese azucarero, no quiere otro, tiene otros, pero necesita ese porque tiene un valor afectivo para ella. Y bueno, logra llegar hasta la casa de la ladrona y la hija le propone buscar que revuelva todo, ella también. Pero la hija ve a través de un ventanal que la madre está enterrando ese azucarero en el jardín, o sea, sabe dónde está, pero no le va a decir dónde. Entonces, es lo... Un nivel de absurdo también, ¿no? Que puede ser, sí, tampoco es divertido, pero es eso, es que descoloca porque te enfrenta a la locura. ¿Por qué hacen eso? ¿No? Te cuestionás esto de bueno, qué la pasa falta de razón dice que también, que es como la guía, que en algún momento esa experiencia emocional tiene que despegarse de lo racional. Y ella plantea que en algunos de los ejercicios en sus talleres es, por ejemplo, pensar. Ella dice, estoy con mamá y papá en la playa, como para comenzar un relato, ¿no? Y entonces ahí ella explica que, claro, la mayoría de las personas piensan que esa oración la dice un personaje que es un niño, ¿no? Estoy con mamá en la playa, partimos de un niño, partimos que es verano y partimos que es de día. Bueno, tal vez no. Claro, sí. Bueno, hoy justamente estaba leyendo un crítico que, a ver si lo anoté por acá, Alberto Olmos, que dice que es un gran admirador, creo que es español, un gran admirador de la literatura de Samantha Schweblin, y lo que él dice es que si uno logra descomponer las oraciones que conforman cada una de estas narraciones, dice que eso es una escritura infantil, ¿no? Que esas oraciones desconectadas, sueltas, serían oraciones escritas por un niño o dichas por un niño, pero que en el conjunto adquieren otra fuerza, ¿no? Otro nivel de otra profundidad. Sí, capaz que ahí también está esa cosa inquietante, porque bueno, aparentemente yo llegué a leer algunos cuentos del buen mal. Están saliendo confesiones acá. Sí, no, no, pero ellos prepararon, ellos leyeron, pero ahora acá la señora que dice... Preparar ya es... Bueno, ya leer un par de cuentos tiene... un par de cuentos. Y entonces, bueno... Tiene como esa primera capa aparentemente simple en el lenguaje, o sea, la complicación no está en el lenguaje, no es que es raro porque vos decís entendí bien, no hay ambigüedad en el lenguaje, pero lo que va generando sí se va cargando. Yo pienso en el cuento que abre, ¿no? Que es esta... Bienvenida a la comunidad. Sí, ¿no? Que bueno, es esta mujer que está en un muelle, que no se sumerge en el agua, y bueno, te das cuenta, y todo lo que viene después, ¿no? En cómo son esos vínculos, y claro, empezás a detectar la rareza, la extrañeza, la tensión en esos vínculos, y ese otro vecino también que es bastante peculiar, no quiero decir demasiado para no, la gente no. Que bien, algunos que hay que decir, de algunos hay que decir, pero sí hay espacios para lo sórdido, para lo cruel también, en ese cuento particularmente, y creo que se enfoca, o uno de los enfoques es un gran tema en la obra de Samantha Schweblin, que es la maternidad, ¿no? Las formas de que adquiere la maternidad. Y en este caso, esa comunidad, claro, vos lees el título y decís, bueno, es gente que vive en una comunidad cerrada, ¿no? En un country. Y es claro, pero el que ofrece esa comunidad, esa idea es un outsider total. Claro, exactamente, es quien la atrae a la protagonista hacia un universo que es absolutamente terrible, que tiene que ver con... Y la forma en que está planteada la historia a mí me parece que mezcla eso de lo cruel, lo terrible, lo onírico, porque empieza de una manera y parece que la historia es circular, que termina de la misma forma y no sabes si todo lo que pasó en el medio pasó o no pasó. Creo que juega con esos otros códigos, ¿no? Y también esta madre que parece que odian a sus niñas, que también parecen ser bastante insoportables, que vive una vida muy muy infeliz, ¿no? Sí, como muy banal parece también por momentos, y que es eso lo que la llevaría a cierta infelicidad, ¿no? Sí.
Sí, y esto de la búsqueda de la felicidad que la hija le dice... está Mamá, contenta. hoy se rió, algo así. Sí, ¿no? o se rió, bueno, esos pequeños gestos, pero sí creo que hay varias capas de significación que bueno, que vas descubriendo en la medida en que también te deja con esos finales que te hacen volver hacia atrás, ¿no? Sí. Que son muchas veces finales que no son claros, como lo dijimos recién, pero también muchas veces pueden ser, no es el caso específicamente de pero finales que sorprenden por lo abrupto, sí. Por lo abrupto que pueden llegar a ser, ¿no? Por lo, bueno, estaba soñando, ¿no? Te deja con esas preguntas, pero también hasta dónde se puede llegar en esa desgracia, ¿no? De tener una vida que no quieres llevar. Sí. Bueno, hay varias narraciones que más o menos plantean este tema de la maternidad. A mí la que me gusta mucho, y esta la recomiendo, es de Pájaros en la boca, es en la estepa. Esa narración yo la he leído 4 o 5 veces y cada vez se me ocurre algo distinto. Me encanta, porque incluso dan ganas de continuar o de reescribirla a partir de alguno de los episodios, ¿no? Sí. Y es una pareja que vive en una estepa que están buscando algo, que parece que están en la cacería de alguna especie de monstruo porque andan cazando en la noche, andan con redes, con escopetas, nunca encuentran lo que están buscando. Es una pareja que es infértil, ¿no? Y que su deseo es tener un hijo también. Y se encuentran con otra pareja que vive a 20 kilómetros y que ellos sí consiguieron uno, pero nunca sabes qué. ¿Qué fue lo que consiguieron? Un hijo, un monstruo, un animal. Bueno, a veces es lo mismo, perdón. Bueno, capaz que es esa la idea, ¿no? Y bueno, en ese lugar sí, es un lugar vacío, es un lugar donde no hay otra cosa que ponerse en contacto con estos vecinos que sí consiguieron lo que ellos querían y además les dicen a ambos que no lo pueden ver porque duerme todo el día y que no hay que molestarlo. Y ellos insisten hasta que en un momento logra el marido, que es, creo que sí, Paul, logra meterse de forma furtiva y vemos que hay una gran pelea dentro. Vemos la salida del personaje con la ropa, arañazos, no sabemos qué es, o sea, lo que pensás que puede ser, bueno, salieron a cazar niños, no sé, ¿no? Pues, entre todas esas interpretaciones, al final parece algo monstruoso. Sin embargo, está ese deseo de la paternidad de ambos, ¿no? Y el lamento por la infertilidad. Entonces tiene como esa de lo que decías, ¿no? De las diversas capas, que no necesariamente lo extraño está en el lenguaje en sí, sino en lo que va ocurriendo. Se me ocurren otras. Sí, y bueno, y mientras decís esto último, ¿no? Lo extraño está en lo que va ocurriendo. Otra vez conecto con Cortázar en, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? No se culpe a nadie. ¿Se acuerdan? Que no hay nada extraño, ¿no? Claro. No se culpe a nadie, pero lo que va ocurriendo es claro. Llamativo, ¿no? Y ese desenlace que, bueno, que da igual, pero todo el desarrollo te pone... también claro. Te lleva a cierta tensión, claro, ¿no? Sí, es una tensión. Sí. Que me parece que es interesante cómo desde lo cotidiano, porque es difícil hablar de realidad, ¿no? Cuando trabajamos con ficción, pero digo, desde lo cotidiano, desde lo cercano, que se abra la brecha para la tensión y para esa tensión inquietante de no saber definir o no entender eso que pasa. Me parece que es como, no sé, debe ser como para los escritores bastante más difícil que armar toda una atmósfera claro. Que vaya en esa línea, ¿no? Sí, de alguna manera como encontrar el espacio para, no sé, para lo inexplicable. Claro. Me acerca mucho más a esto de literatura fantástica en el Río de la Plata, concretamente en Cortázar, que es uno de los clásicos. Entonces la pregunta es como, ¿será que se ejercita en esa misma línea o plantea algo que te parece diferente? Hoy dijiste esto del otro como personaje que también percibe luego lo particular, ¿no? Sí. Bueno, algún crítico literario dijo que lo general en el mundo no es lo bello, sino que es lo particular lo que nos llama la atención. Y en este caso parece que esos códigos, ese juicio de valor se da vuelta, porque
acá la percepción de lo literario, de lo estético, está justamente en lo general, en lo que pueden captar todos y en lo que está ocurriendo, que parece que fue intrascendente en algún aspecto, ¿no? Pero sin embargo es eso lo que cobra valor. Sí, de hecho, el segundo cuento creo que es un animal fabuloso, Sí. es una llamada telefónica. Sí, Y en realidad, en esto que vos decías de la cotidianidad y cómo a raíz de algo tan cotidiano como una llamada telefónica, plasmar todo un entorno, un paisaje, que nosotros nos hagamos idea también, digo, está bien trabajado y hay bueno, este también habla de la maternidad. A mí me llamó la atención que hay varias referencias a lo infantil también, a la relación con el niño, que no es la misma que la que podemos asumir nosotros, digo, en nuestro día a día. Y se lo plasma, por ejemplo, en el cuento que hablábamos recién, en el Bienvenido a la Comunidad. Ella se empieza a plantear, bueno, ¿y qué hago? Hay un conejo en cuestión que las chiquilinas lo traen de la escuela y dice, bueno, ¿y qué hago? Y lo mato al conejo y se lo pongo entre los brazos a mi hija. Eso me va a generar tanta culpa como para que... Y es una imagen que es bastante lejana a nosotros en general. Bueno, en esas entrevistas ella afirma que en relación con su propia obra, entiende que los primeros libros eran más fantásticos. Y mientras avanza, entiende que se acerca más al realismo, aunque su fascinación sigue estando en lo propiamente fantástico. No sé si vos, que la tenés más o menos leída, percibís un poco eso o no lo... Ese camino, yo capaz creo que no se percibe siempre, tanto, claro, capaz que tiene que ver con su, claro, con su emoción, con su ¿no? percepción Claro. de lo que es su propia escritura. Yo creo que, si la tengo que definir, me parece que sí tiene una fascinación por lo fantástico, pero ella no diría que es una escritora de lo fantástico. ¿Qué dirías? Diría que es una escritora de lo singular, de lo raro, de lo de esa inversión de valores. Diría rara, diría extraña, pero no fantástica como el canon, digamos. Claro, ¿no? ahí viste que me traje algunas cositas, pero creo que porque me sentí en falta por no haberla leído, busqué algo de teoría. Italo Calvino habla hace una subdivisión del género fantástico y plantea el fantástico visionario con elementos sobrenaturales como fantasmas, monstruos, qué sé yo, y el fantástico mental. Claro. Donde lo sobrenatural se realiza todo desde la dimensión interior. ¿No? Me pareció interesante, no para encasillarla, pero digo, como para abrir esto que decís, no la encasillo tanto en lo fantástico, pero tal vez podríamos seguir. Tiene contactos hay una subdivisión mucho más extensa de lo fantástico que no me detuve para traerla hoy, pero me parece interesante, ¿no? Cómo podemos ir del terror a esto de los monstruos y fantasmas a una cuestión que es... Claro, y qué es lo monstruoso también, Claro. ¿no? ¿Dónde está lo monstruoso? Como en el cuento que vos estabas nombrando recién, el caballo. Un que animal es fantástico. Un animal fabuloso. Fabuloso, ahí va. ¿Qué es lo monstruoso, no? Que es ese niño que se transforma en algo. Bueno, habría que ver, ¿no? Lo que no suele ser. ¿Se transforma o es o también, no? porque bueno, ahí está esa doble lectura? ¿Realmente el niño se transforma en, o es la desesperación de la madre, y de la que quiere amiga, encontrar a su hijo en cualquier Como cosa sea. que... Claro, exacto. Entonces hay ahí una ambigüedad. En eso sí hay ambigüedad. Sí. Pero no en el lenguaje. No porque el lenguaje sea oscuro, porque eso no. Sí. No, pero incluso ahora que estabas diciendo esto de lo fantástico mental, como que tampoco me calza 100%, porque en el otro, el del gato, ¿cómo es? William en la ventana. Ese ya está. Ahí, por ejemplo, existen los fantasmas. hay un momento que toda esa duda, ¿no? Que hay un personaje que dice, me estoy volviendo loca. No, bueno, ¿qué pasa acá? A ver, y hay alguien que comparte la experiencia. Claro. Y después parece que en una vuelta de tuerca hay una explicación tranquilizadora. Un ruido que sienten, se supone que es, bueno, unas latas de cerveza que reventaron en un frigobar, ¿no? Pero después vuelve a ver otra vuelta de tuerca. Entonces ahí tuviste una experiencia compartida, tuviste una solución, si siguiéramos a Todorov, diciendo, bueno, esto sería un cuento extraño. Claro. No te convence demasiado capaz la explicación, pero hay una explicación. Pero después vuelve a ver una vuelta de tuerca. Bueno, lo bueno de no encasillarla, ¿no? Claro, pero sí movernos en estas rótulos como para saber qué sí, qué no, incluso ir modificándolos a partir de cada relato, no toda su obra, porque podrá haber... Sí, yo te iba a preguntar en las novelas, porque bueno, yo solo leí algunos de estos cuentos, pero las novelas que siempre es más difícil sostener los rasgos fantásticos, digo, por la extensión, ¿no? Sí, en este caso yo tampoco la catalogo como una distopía. Acá no hay literatura fantástica,
de acuerdo a las categorías, ¿no? El canon, pero en Kentucky. Creo que sí es una novela visionaria. Bueno, justamente esto de lo distópico es una gran un gran ayuda a lectura, ¿no? Que no es tampoco la distopía, también es una forma de evidenciar la realidad, ¿no? Como ocurre en muchas formas de la literatura. Hay una empresa que fabrica estos muñequitos que son robots, que tienen una cámara inserta y que conviven con seres humanos, y bueno, y la gente convive con ellos, ¿no? Y no sabes quién, alguien te está vigilando detrás de ese robot, pero no saben quién es. Pero ellos están absolutamente prendados de estos muñequitos que tratan como hijos, ¿no? Entonces es la historia de muchos personajes, son unos cuantos, en diferentes lugares del mundo que se vuelven una especie de adictos al consumo de estos a ver, hay uno incluso que pone una empresa, ¿no? Como ¿vieron estas cámaras de seguridad que tenés a un vigilante que lo ves en esta cuadra, en la otra, las porteras virtuales, bueno, digamos. Hay uno que pone una empresa de esa y tiene que subcontratar a otros para que trabajen con él, pero lo que hacen es meterse en la vida privada, y es un poco lo que está haciendo, lo que hace la tecnología, ¿no? Se mete en la vida privada y nunca sabés cuándo está en funcionamiento todo eso, ¿no? Qué cámaras te están observando, qué te está grabando. Sandra me marcaba esto, ¿no? Cuando conversaba a propósito de la reseña que habíamos hecho de esta novela, y plantea esto, lo mismo, mirar y ser mirados, ¿no? ¿Cierto? Esto del voyerismo, los límites de la intimidad, ¿no? Que es como tan cercano además para nosotros, porque capaz que si pensáramos en un texto de ciencia ficción, bueno, esto se tendría que esperar bastante, pero nosotros lo estamos viviendo desde otro lugar. Y que hay peluches con cámara, eso lo hemos visto, ¿no? Claro. Muchas veces los padres dejan los peluches de los niños con cámaras para vigilar a las niñeras. O sea, la idea ya está instalada. No, y que antes capaz que lo que era ciencia ficción tenían que pasar 30 años para que nosotros veamos algo similar. Ahora es de un año para el otro, entonces... También me propone como tema la soledad. Sí, bueno, la soledad también, eso sería lo otro, ¿no? Como esa locura de los personajes, que muchas veces es soledad, ¿no? En el caso de esta mujer el primer cuento del buen mal, que es Bienvenida a la comunidad, es todo un tema esto de la soledad. No, nunca queda claro por qué se siente mal, pero tiene que ver con esto de esta angustia que no puede enfrentar. Y después en los otros también un poco está el tema de la soledad, en que decíamos recién, el de William en la ventana, o el de El animal fabuloso, la situación en la que están estas mujeres cuando empiezan a tener esa conversación también es una situación de soledad. Yo creo que hace un poco como el perfil de pronto de cómo se podría hablar, por lo menos de una buena parte de la sociedad del siglo XXI, ¿no? Que hay mucha tecnología alrededor, que parece que están al alcance de una llamada telefónica a un amigo, ¿no? O una amiga o lo que sea, pero justamente es en esos resquicios donde todo se puede estallar fácilmente, ¿no? Eso da un poco, por lo menos me dio esa sensación de que todo parece justamente como una carcasa que estaría funcionando bien, pero evidentemente hay algo roto antes, ¿no? Entonces está esa fragilidad. Bueno, esta mujer de Bienvenida a la comunidad, ¿por qué actúa así? Bueno, porque evidentemente vivir donde vive, tener el esposo que tiene, las hijas que tiene, bueno, evidentemente igual hay algo que no ha sanado, ¿no? Y de hecho habla como de esa herida que está por ahí. Entonces me parece que es eso, mostrar como la fragilidad subyacente de pronto de lo que puede ser un rasgo de la subjetividad del siglo XXI. Sí. Me parece que es el mismo crítico, además, que dice que en la literatura de Schweblin hay locos situacionales, que sin estímulos son funcionales, se mueven todo el tiempo, ¿no? Se mueven y parece que son inconducentes por momentos lo que están haciendo, sus acciones, ¿no? Y que es mucha acción la que tiene su obra antes que reflexión. La reflexión queda como a cargo del lector. Pero pensaba, por ejemplo, en este cuento que es de 7 casas vacías, Mis padres y mis hijos, que yo cuando lo volví a leer no hace tanto, no sabía que lo había leído antes, no me acordaba, pero lo empecé a leer y se ve que el impacto fue tal que
que recordé, claro, las sensaciones de incomodidad que me había generado, porque es una pareja separada, bueno, la mujer va con su nuevo marido, creo que es Charlie que se llama, y van a buscar a los niños que andan por ahí desnudos con los padres del ex marido, ¿no? Andan desnudos todos. Y se les pierden, en algún momento le pierden el rastro, y claro, todo parece transcurrir en un universo, en un entorno de normalidad, hasta que llega la policía que están buscando a los niños y le dice, pero un momento, ¿hay adultos con niños pequeños desnudos, perdidos? Entonces la incomodidad que genera, ¿no? Ese choque de, bueno, pero viene una voz cuerda y te está diciendo, acá hay algo extraño. Hay otro más en ese mismo que es, yo no anoté el nombre, no anoté el título, que es una niña que, bueno, su hermana pequeña toma un vaso de lavandina, ¿no? Entonces la tienen que llevar al hospital. Creo que tiene 3 años la niña, la otra es más grande. El padre le pide a la hija grande que saque su bombachita para agitarla por una ventana porque están trancados los autos para llegar. Y vos ya eso es... pará, sí. Que no podías agarrar cualquier otra cosa, no podías ir gritando. Bueno, pero una vez en el hospital la niña queda sola y enfrentada a un mundo que no es familiar para nada. Es un hospital, viene un hombre extraño, ella dice, es mi cumpleaños, el hombre se la lleva a una tienda y le compra ropa interior, porque a la niña le da vergüenza, siente eso, que creo que lo dice la narradora al comienzo, que es como esa vergüenza infantil de que tenés que andar siempre vestido, claro, de tal manera, ese pudor, ¿no? Ella en la entrevista, cuando yo les contaba esto, que siente que tiene como un elefante, ¿no? Que le pide, dice que es un momento en que está escribiendo y que se da un trance, que claro que no es místico ni mucho menos, pero entonces en ese trance ella como que deja lo que decíamos antes, ¿no? Deja de lado la razón y dice, bueno, decime qué, ¿no? Como diciendo, dale, voy, no importa que nada, que no esté dentro de las coordenadas pautadas, ¿no? Claro. Eso que, bueno, que ni siquiera nos permitimos pensar, bueno, sí, darle espacio, ¿no? Sí, pero además son situaciones, como yo me anoté por ahí de profanación de lo que es la inocencia, claro, ¿no? Que te dejan un poco, son chocantes. Creo que es un hombre infeliz, un hombre desgraciado, no, un hombre sin suerte, que se llama este cuento de la niña. Nunca sabemos cuál es su verdadera intención, y de hecho el hombre le da un papel, porque le da un papel con su nombre, suponemos, a la niña, y la niña, antes de que descubran su nombre, se lo traga, porque le da, también lo defiende, ¿no? No le hizo nada, le parece que es su amigo, pero te pone en esa situación, ¿no? De esa falta de reconocimiento de la niña, de que ahí hay algo turbio, hay algo extraño, no puede. No, y sobre todo que te está dejando a vos, lector, que se te disparen todas esas 25 millones de alarmas, preguntas y alarmas y de qué está pasando acá y por dónde va. Claro. Y después, bueno, si no se resuelve claramente, te van a seguir, seguís con el cuento en la cabeza, ¿no? Claro. Con la situación. Sí, bueno, a mí con uno de los cuentos me pasó, con esto que decís, en la estepa, me pasó que después soñé con la historia, ¿no? Por eso digo que es cómo se instala también el miedo, no sé, claro, hay algo ahí que genera como esos climas toma el consciente, ¿no? Inquietantes, angustiantes. Hay otro en del buen mal que es impresionante, que es el de un agujero en la garganta. Ajá. Es impresionante, lo lees y ya no podés ser indiferente, por más que vos estés diciendo, bueno, estoy frente a la ficción, acá hay un montón de mecanismos que están funcionando y para funcionan bien, provocar algún efecto, claro, pero te funcionan. Claro, entonces bueno, sí, decías algo más y ya vamos a cerrar. Decía que bueno, que 1 millón de euros. Premio polémico y casi premio Nobel, te diré, porque yo busqué y el premio Nobel creo que es un poquito menos, así que más que el premio Nobel. Así que bueno, será la próxima premio Nobel. Tendrá sueldo ahora, ¿no? Tendrá ahora sueldo. Tiene sueldo de sobra, ¿verdad? Claro. Sí, por un tiempo. Sí.
Claro, revelemos por acá que tenemos un amigo que está en España, que bromeamos con nuestro corresponsal español ahora, que nos decía que la polémica que se había desatado en España era porque los fondos de este premio, porque a todos nos puede parecer maravilloso, ¿no? 1 millón de euros, alguien lo gana y un escritor bárbaro. Pero que la polémica era porque estos fondos en realidad son fondos públicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí capaz que sí está la pregunta. ¿Quieren que les agregue más polémica? Dale, a ver. Los que quedaron fuera, sí, digamos los perdedores. Ay, yo sí. Bueno, los premio Consuelo. Los premios Consuelo fue de 30.000 euros para cada uno. Claro, así que ya quisiera perder yo así. Claro. Bueno, sí, sí, pero igual la diferencia es grande, ¿no? Bueno, querida, pero no te alcanza nada. Pero te hace 5 premios de 200.000 euros. Bueno, no lo sé. Digo, mucho más que el Cervantes, que era como súper prestigioso. Lo sigue Chicos, siendo. a los que hacemos literatura no nos importa el dinero. Bueno, claro, no, para nada. Ya está. Si me dan Entonces, más, está bien. No, pero yo creo que es importante esto de valor, más allá del dinero, ¿no? De que tenga un valor la escritura, que no sea siempre le escribe por amor al arte. Sí, claro. yo por amor al arte, obvio le gusta, pero bueno, también estamos a tiempo de es un terminar. oficio. Bueno, yo lo que iba a decir que, más allá de que fuera polémico el premio, es la primera edición de este premio, después hay que ver si se sostiene en el tiempo, ¿no? Después va a ser de 30.000 el ganador. 1 millón de euros todos los años, o cada cuánto. Un abrazo. Un abrazo. La corona de olivo. Por eso. No, pero que más allá de eso, y que evidentemente podía despertar toda esta polémica, y calculo que los contribuyentes españoles con toda razón, ¿no? Digo, podrían estar enojados. Creo que también de alguna manera se cubrió esto porque, bueno, todos los finalistas o los posibles ganadores son todos escritores como muy prestigiosos, ¿no? Muy buenos. Que tampoco es esto de que, bueno, ahora ganó este premio o le dieron el premio a una escritora que, bueno, la obra es más o menos. Claro. No, en ese sentido es como vos venías diciendo, bueno, publica desde el 2002, tiene una escritura muy buena, muy exigente también, en un punto la lectura de Schweblin, y lo mismo con los otros finalistas. Entonces, bueno, la polémica viene no por a quién le dieron el premio, sino de dónde vienen esos fondos. Bueno, creo que esa parte acá mucho no había llegado. Y la última pregunta, y nos vamos con la pregunta en realidad, y agradecemos a Andrea Arismendi que nos haya acompañado hoy, es ¿cuánto habrán ganado los jurados? Bueno, nos vamos a la pausa entonces. Así Azar Radio. Libros en el aire. Así Azar Radio. Libros en el aire. Así Azar Radio. Reseñas. Ahora volvemos, ahora que se prendió la luz le ganó roja. la ansiedad. Sí. ¿Pero querés presentar el segundo bloque o qué? No, era simplemente que escuchaba silencio y decía, bueno, alguien tiene que largar. Porque no había mirado la luz. roja. Claro, porque estoy mirando para el otro roja. lado ahora. Claro. ¿Entiendes? Por eso. En fin, bueno, nosotros vamos a hacer ahora una parte también de reseña con Gustavo, pero antes quería hacer un breve comentario. El programa pasado que estuvimos hablando de Hudson, que hablamos de la Tierra Purpúrea, que hablamos de días de ocio en la Patagonia y del viaje a bordo del Ebro, olvidamos mencionar un artículo que es reciente, que salió en la última revista de la Academia Nacional de Letras, que justamente, digo porque es de lo más nuevo, de lo más nuevo, lo más reciente, es un trabajo de Rodrigo Luaces que se llama de Purple Land y la lectura de relatos de viaje, que es muy, muy lindo de leer, y que si de pronto quedó alguien enganchado con Hudson y quiere, recomiendo. Es el último número de la revista de la Academia Nacional de Letras, que salió en diciembre del año pasado y que está disponible en forma electrónica, está online. Y como nosotros dijimos que vamos a hacer otro programa del relato de viajes, nos nutriremos de ese. Probablemente porque, bueno, veremos si repetimos o no con la Tierra Purpúrea. Pero no, bueno, claro, pero de repente algún elemento. Obvio. En fin. Bueno, Los ahogados. Los ahogados, que es novela de Emanuel Bremerman,
que Emanuel es un escritor bastante joven, ¿no? Nació en el 94, sería el más joven, si estuviera acá sería el más joven de todos, ¿no? Sí, más joven que yo. Sí. Es escritor y periodista de Paysandú, de sanducero, y tiene en su haber ya un libro de cuentos que fue Los Murciélagos, libro que publicó en 2022 y con el que ganó el Premio Nacional de Literatura en la categoría Ópera Prima. Y después trabaja como en el rubro de la comunicación, es periodista, es también el editor de cultura de El Observador y columnista en otro programa dedicado a las letras, que es Oír con los Ojos, es columnista allí, y desde el 2017 lleva adelante el podcast sobre cine Santas Listas. Y el año pasado, 2025, publicó su primera novela, que es justamente Los Ahogados. Esta que tenemos por acá. Exacto, muestro por allí la tapa. Ahí va. Que salió por Pez en el Hielo. Creo que Los Murciélagos también era de Pez en el Hielo. Los Murciélagos es de Pez en el Hielo también. Y bueno, sobre esta novela hablaremos. Pero quizá sea bueno, antes de empezar a hablar de la novela, comentar esta particularidad, ¿no? O este cambio entre, un primer libro de cuentos, un segundo libro que es una novela, ¿no? ¿Por qué ese salto o cómo se da ese salto? O cómo se visualiza el propio escritor, ¿no? Como qué tipo de escritor es. Y a propósito de esto pudimos hacer la consulta, ¿no? Porque somos un programa periodístico. Acá con producción. Exacto, ahí va. Acá hacemos preguntas también. Tenemos un audio de Manuel que nos contaba un poquito acerca de este cambio, este pasaje de escritor de cuentos a escritor de novela. En primer lugar, a la hora de pensarme como escritor, yo siempre me he pensado más como un escritor de largo aliento. En el sentido de que si bien me gusta muchísimo y disfruto mucho la instancia de escribir cuentos, hay algo en mí de cómo se generan las historias y demás que tiende a algo más parecido a una maratón que a una carrera de velocidades. Soy como más un escritor de fondo, con historias que se van como escanciando con el tiempo, ¿no? Como que van tomando cuerpo y forma con el tiempo, donde los personajes pueden también desarrollarse con mayor espacio, y eso inevitablemente me lleva a la idea de la novela. Entonces, para mí era casi natural que en algún momento apareciera la escritura de una, y antes de Los Ahogados, de hecho, fracasé bastantes veces en intentar escribir alguna otra novela, que no cuajó por otras cuestiones, pero entonces la escritura de Los Ahogados estuvo mediado por eso, por esa sensación y por esa idea de que yo escribo como en ese tono, ¿no? En ese tono más de largo aliento. Después hay un tema evidentemente que tiene que ver con el trabajo de la escritura, que la novela demanda muchísimo, ¿no? Una concentración mucho mayor, una rigurosidad y una frecuencia a la hora de volver a la historia, que para mí era fundamental, sobre todo para conectarme de nuevo con los personajes y no perderlos de vista. O sea, para mí era fundamental tenerlos cerca conmigo a los personajes, poder ver justamente cómo crecían ellos en la historia de cerca, y para eso era necesario que yo volviera el texto de maneras muy frecuentes, si no todos los días trabajando varias horas, por lo menos tratando de agarrarlo una vez por semana al manuscrito. Entonces, desde el punto de vista del trabajo fue mucho más demandante, mucho más también extenuante, porque Los Ahogados es una novela que podemos considerar larga para los estándares locales, entonces también a mí me implicaba como una especie de estrategia a nivel narrativo particular. Bueno, estas son las palabras de Manuel acerca de este cambio y un poco la cocina del escritor, ¿no? ¿Qué lleva, qué implica escribir una novela, ¿no? Sí, que se nota en realidad. Esto que él decía del trabajo diario, de la concentración a la hora de elaborar la novela, para los lectores yo creo que está presente, pero porque es una novela que sí tiene sus casi 300 páginas y en todo momento está ordenada yo creo que no sé si de la forma que tiene que estar, pero se da natural la forma en la que se presenta la primera parte, después el cambio de narrador para la segunda, cómo se retoman ciertas cosas en la tercera parte. Está todo muy bien enlazado, muy bien conectado en ese sentido. Y bueno, yo creo que esos fracasos previos quizás
demás, y ese intento constante del autor de querer hacer una novela de largo aliento, creo que bueno, tuvo sus frutos, porque es eso, es un trabajo redondito. A mí particularmente me encantó la novela, y se le nota eso, uno va para atrás y para adelante en la historia, pero guiado por el propio autor. Sí, en eso no es que va a haber una confusión, ni mucho menos. Yo creo que te había comentado que la veía o la visualizaba como digo, si bien hay acción y pasan cosas, y sobre todo sobre el final pasa de todo, de golpe se acelera, digamos, la acción, la veía como una novela de personajes. Y alguien me podrá decir, bueno, es muy obvio, ¿no? Las novelas tienen personajes, pero porque realmente hay como un gran trabajo, me parecen los personajes. Tenemos 3 personajes protagónicos y alguno más secundario. El protagonista, digamos, comienza la novela narrando en primera persona. Bueno, es alguien que ha vivido una crisis y que por lo tanto se va a un balneario rochense, un balneario ficticio que es Santa Clara del Atlántico. Ahí está, en pleno invierno, ¿no? O sea, con lo que implica ese cambio, cortar con la ciudad e irse. Y después se va a vincular con otros 2 personajes que también han vivido sus crisis, ¿no? Está un personaje que es el Bebe Monterroso, que parece ser el más fuerte, el más resistente, el que ha sobrevivido a las crisis, pero bueno, después veremos también su costado roto, ¿no? Del Bebe. Y hay una adolescente, ¿no? Que es Valentina, que también está allí, que es un poco como mediadora, un poco entre estos otros 2 personajes. Yo a medida que le iba leyendo iba diciendo, bueno, tiene una primera parte, bueno, dedicada a este personaje, qué bárbaro, todo lo que le va pasando, cómo conoce al Bebe Monterroso, todo el desarrollo del Bebe Monterroso. Bueno, después hay como una segunda parte, entonces, que se enfoca en Valentina. Entonces, y que hace ese cambio de... Nosotros venimos... En realidad es el protagonista de la obra, o el narrador, si se quiere. Nosotros lo vamos a conocer siempre o como el narrador, o como el nuevo, o como el extraño, porque él viene precisamente de Montevideo a... Exacto, pero no le conocemos el nombre. Los únicos que sabemos el nombre es de Valentina y del Bebe Monterroso. Y cuando nosotros pasamos a la segunda parte del libro, cambia completamente ese narrador en primera persona para vivir parte de lo mismo que ya nos contó el narrador, pero desde la perspectiva de Valentina. Entonces ahí empezamos a atar un poco más de cabos, porque la realidad es que si bien es una novela que no genera mucho ida y vuelta en cuanto a que te puedas perder en ciertos momentos sí te ayuda mucho a entender también por qué está ahí, y cuando se cuenta, por ejemplo, desde la perspectiva de este narrador, el encuentro con Valentina por primera vez. Sabemos que es una joven que de pronto aparece en la casa de este extraño y no sabemos nada más, y a raíz de este segundo capítulo, bueno, empezamos un poco a hilar los hechos de por qué Valentina está donde está, quién es Valentina, qué la llevó a estar en este lugar. ¿Por qué se da ese encuentro de esa manera, ¿no? ¿Por qué se da? Exacto. También. Y bueno, y ahí también hay que decir que están esto que yo mencionaba recién de los personajes, porque la perspectiva realmente cambia, no solamente porque, bueno, es otro personaje, sino, digamos, que está bien logrado esta idea de cuál sería la perspectiva de un adolescente, desde el vocabulario que va a manejar, las cosas en las que va a reparar, cómo se comporta, cuáles son sus explicaciones, ¿no? Esto que decía, bueno, tenemos la visión del narrador y después tenemos esos mismos hechos a través de la perspectiva de Valentina. Y yo en un momento, a medida que iba leyendo, un poco esa cosa de ansiedad, de decir, bueno, es una novela de personajes, vamos a tener más o menos 3 partes dedicadas. Bueno, tenemos entonces la parte del protagonista, Valentina, vendrá la parte del Bebe, y después me sorprendió, porque bueno, son 5 partes, y lo que sucede es eso, que después en principio no parece que haya una gran tensión, pero de golpe se instala todo un gran problema, y ahí tiene un giro importante, donde además podemos encontrar, bueno, aparecen otras referencias y al cine, y se vuelve un poco más cinematográfica también la novela. Sí, claro, yo creo que de hecho en estas últimas 2 partes, porque las primeras 3 es eso, es el protagonista, es Valentina y es el Bebe Monterroso. En las últimas 2 partes yo creo que en la cuarta parte se presenta el conflicto propiamente dicho, y en la quinta el desenlace, pero ya traídos a todos en el mismo momento y en el mismo instante. Ahí es cuando de alguna forma se unen los caminos en esas últimas 2 partes de la obra, porque nosotros ahí estamos junto a los 3 en el mismo lugar, después de que, bueno, esta referencia que vos decías al cine, que es un poco cuando la novela Los Ahogados pasa a ser una reversión de Club de la Pelea. Ahí está. Que claro, es en este momento en donde, si bien
ya en la primera parte, incluso, de hecho la primera parte se cierra con el narrador enterándose de este círculo de peleas clandestinas que se desarrollaba en el balneario. Es en la cuarta y quinta parte donde nosotros, bueno, entramos a ese Valle de la Luz. Nos metemos en ese universo también, pero bueno, y tiene una cosa también interesante, es cómo de alguna manera nos va pintando qué es lo que va a pasar en cada parte a partir de los epígrafes, ¿no? La primera parte empieza con un epígrafe de Charly García, que dice: acabo de llegar, no soy un extraño, y es justamente esta llegada a Santa Clara, que es llegar a la casa de la familia, la casa del balneario de los padres, una casa que está semi abandonada después de la muerte del padre. Llegar, esto que decíamos, bueno, es un balneario en Rocha, en invierno, le resulta hostil, ¿no? esa bienvenida, y se supone que no es un extraño, que es su casa, pero siempre va a ser un extraño, y de hecho gran parte de los problemas es que nunca se va a comportar con las reglas que se espera que se comporte en ese lugar, ¿no? Y más cuando llegue el momento de este círculo de peleas. Si te parece, yo iba a leer un pedacito también para conocer un poco el tono, digamos, de cómo se va desarrollando el estilo y la narración de la novela, justamente de cómo lo recibe Santa Clara. No es exactamente el comienzo, pero bastante cerca del comienzo. Y dice: me recibió entonces una de las peores mañanas de la temporada. El viejo que me atendió en el único almacén de la zona me saludó con la cabeza y mientras me vendía algunas cosas básicas para los primeros días, me dijo que tuviera cuidado. La tormenta de la noche anterior había destrozado los caminos. Las calles estaban anegadas y los árboles seguían amenazando con aplastarse entre ellos. Cargué las bolsas en el asiento trasero del auto y el sonido de las motosierras me llegó amortiguado por la vegetación. Detrás del volante me quedé mirando cómo la calle principal se perdía en dirección a la costa. No alcanzaba a ver el final, pero el panorama, teñido de gris, era desolador, ¿no? Esta es la bienvenida al balneario, digamos, ¿no? Ese día gris después de tormenta, y después va a empezar, digamos, porque hablamos de estos tres personajes protagónicos, sí, pero hay un cuarto protagónico que es justamente el entorno y la naturaleza. Entonces este lugar lo recibe de esta forma fría, hostil, distante, y después, bueno, va a empezar una lucha cuerpo a cuerpo con la naturaleza. Sí, ¿no? Que un poco el entorno lo recibe quizás de la misma forma que lo reciben los propios habitantes del balneario, porque el extraño es él, y para el entorno también el extraño es él. De hecho, la novela, el primer rival que él va a tener en la novela van a ser unas ranas que invaden la casa de sus padres, y que es un episodio que se relata de forma muy, muy cómica, porque él una vez se está por bañar en esas primeras noches que él pasa tratando de instalarse en este lugar, y ve una rana en el costado y la deja porque, bueno, es una rana. Ranita, Típico no cuando te vas para afuera, que Ahí casa va. de alquiler, que vas a la ducha y está esa rana chiquitita, pero que todos conocemos, ¿no? Será Exacto. la- Y van apareciendo de a poco, y cuando él quiere acordar, un día va a llegar a la casa y va a tener 10 ranas contra la pared, y la escena, el episodio en donde él combate finalmente Sí, a las sí. ranas es realmente una guerra. Él agarra un lampazo y empieza a matar ranas, pero desquiciado completamente. Y más allá de que tenga como este lado cómico, porque sí, está narrada de esa manera, yo creo, porque después las ranas, si bien se mencionan a lo largo de la novela, dejan de ser el foco, porque el foco es otro. Es el lampazo. Bueno, ahí va a ser lampazo, pero yo creo que sirve precisamente como para mostrar de que ese paisaje y ese entorno no se le va a hacer fácil. Esto que vos decías del balneario, bueno, en invierno, que no es un dato menor, hay un pasaje que me gusta mucho de la novela, que es el Bebe Monterroso, que precisamente es el local ahí, que le dice al protagonista: y si alguien necesita ayuda para pasar el invierno acá sin pegarse un tiro, y bueno, que haga lo que tenga que hacer. Bien. Entonces, Todo es como vale, eso para Es de... uruguayo eso, ¿no? Tan uruguayo. Y sí, y de hecho uno se ve representado en eso, porque uno se imagina yendo a Rocha en pleno invierno, y para el que no está habituado es realmente un entorno hostil, para el que no está acostumbrado a estar en un balneario en esa época, en donde, bueno, además acá está presentado también, bueno, las tormentas, la venganza, si se quiere, de ese entorno, que siente que está como un objeto extraño entrando al organismo y que lo quiere lo rechaza, expulsar. ¿no? Lo expulsa. Además,
convengamos, este personaje se refugia, se va, porque la está pasando mal, porque ha tenido ataques de pánico. También al comienzo va a contar un poco la historia de su padre, ¿no? Esa casa es la casa que era de sus padres, su padre ya ha muerto, pero su padre también fue de alguna manera el primer antecedente de ahogado, digamos, que tenemos acá. Ahogado no literalmente, ahogado metafóricamente en el sentido de, tener una vida que lo asfixiaba. Y que llegado el momento de tomar una decisión, que era, hacer una vida de artista y de circo, o seguir, digamos, el redil, siguió el redil, ¿no? Pero eso está allí, y entonces él llega huyendo de Montevideo, como diciendo, tomo otra opción, me distancio, y es este ambiente que lo expulsa, ¿no? Que lo echa. Entonces, sí, ese comienzo es bastante raro. Y esto que decías del bebé, el bebé es el local, el bebé es un local, sí, pero que también de alguna manera ya vivió la experiencia que vivió él, porque después nos enteramos cómo llega el bebé a Santa Clara, ¿no? Y qué es lo que ha pasado por ¿Santa ahí. Clara de la Costa? Santa Clara del Atlántico. Del Atlántico. Que el Atlántico en realidad también forma parte importante de la novela, porque el agua mar, en sí, sí. el mar, cumple una función importante en los personajes. Igual, de todas maneras, acá me gustaría escucharlo nuevamente, Manuel, porque también va a hablar de esto, no lo quiero pisar. Pero como anécdota, simplemente, el bebé Monterroso y el protagonista se conocen precisamente después de un ataque de pánico del narrador. Termina casi desmayado en el agua, y quien lo rescata es el bebé. Entonces, el agua también como punto de partida de ese vínculo, que es lo que va a desencadenar el resto del relato. Sí, y con todo el simbolismo que puede tener el agua, ¿no? Además. Ni que hablar. Pero escuchamos a Emanuel. A mí siempre me interesó la forma en la que la naturaleza alimenta a los personajes y la forma en la que el entorno define muchas de sus acciones y muchos de sus contextos. En ese sentido, para mí en Los Ahogados era fundamental que ese balneario se transformara en un personaje más, ¿no? Que en algún punto generara sus derivas en el texto, en la historia, y que tuviese como una personalidad, que en algún punto pudiese manifestarse frente al lector como una especie de entidad media sobrenatural también, ¿no? Por eso yo le puse como mucha atención a la idea de retratar al mar como una especie como de criatura alternativa, como algo que se mueve en la sombra siempre, ahí al fondo, como de forma ominosa, como también ejerciendo cierta atracción a los personajes, que cada vez que tienen como alguna duda, cada vez que tienen como alguna situación crítica, por X motivo o van voluntariamente al mar o terminan frente a él involuntariamente. Y eso es algo propio. A mí me pasó muchas veces de estar en momentos importantes de mi vida, en definiciones o momentos incluso complicados, y encontrándome haciéndome preguntas frente al mar. Entonces para mí eso era fundamental. Y obviamente el balneario como construcción y el entorno, ese agreste con este bosque a veces amenazador, a veces un poco más hogareño, si se quiere, para mí era también importante a la hora de, sobre todo, pintar el paisaje de la novela, que si funciona, y espero que sí, es en gran medida porque traté de eso, ¿no? Como de que sea un escenario que no solamente fuese un decorado, que tuviese algo que decir también desde ese lugar. Bien, bueno, esto que hablábamos, ¿no? De cómo interfiere el paisaje en los personajes. Él habla específicamente del mar. A mí me gusta también mucho la función que cumple el Valle de la Luna, que es un espacio que encuentra Valentina entre aquella se ríe porque pasan los programas y yo sigo en la misma. Que encuentra Valentina cuando precisamente estaba con esa crisis. Vamos a poner en contexto. Valentina llega a la casa de su abuelo en Santa Clara. La madre termina suicidándose en el balneario y ella queda a cargo del abuelo. Un abuelo con el que tiene una muy mala relación. Y la realidad es que, bueno, el refugio que encuentra ella es un hueco entre medio de 3 dunas en donde ella se escondía a observar las estrellas. Y acá también hay un dato interesante, porque el hecho de que Valentina, que quizás sea el personaje más inocente de todos los que aparecen en la novela, intente de alguna forma
irse aún más allá, que es bueno, el espacio exterior y las constelaciones y las estrellas y creen los ovnis. También es como una forma de escapar de este entorno que la tiene igual de oprimida que a los otros personajes. Lo que va a suceder cuando esto derive en una especie de club de la pelea es que ese refugio que ella encuentra, que era el Valle de la Luna, se lo va a apropiar el abuelo para las peleas clandestinas. Entonces ella también se ve de alguna forma, más allá de aumentar su odio hacia el abuelo, se encuentra que no tiene un lugar a donde ir. Y es acá donde va a ser importante la relación que él tenga con el narrador, que a priori en esto que hablábamos hoy más temprano de, bueno, qué nos parece raro y qué no, a mí también me resultó un poco extraña la relación que podía tener este tipo de 40 años recién llegado con una chiquilina de 15, pero que muy pronto nos damos cuenta de que es completamente familiar, si se quiere, la relación, y es una escapada también que tiene ella en una vida que no eligió y que, bueno, que se encuentra en ese lugar porque el padre vive en Santiago de Chile, porque la madre se suicidó, porque no le queda otra que estar con el abuelo, pero que va a encontrar en el narrador una compañía que no había encontrado hasta ese momento. Sí, el personaje de Valentina busca un poco esa conexión con algo que sea superior, que la trascienda o que trascienda esa situación y ese mundo, y bueno, ahí es eso lo que busca de alguna manera en la contemplación o el querer tener el contacto de los ovnis, que en algún punto hasta también duda, pero bueno, es un poco la reacción de bueno, querer encontrar, buscar algo más y también algo que la distinga, ¿no? Que la separe del mundo del abuelo. Y si bien es el personaje más inocente, también es una inocencia hasta por ahí, ¿no? Porque es la que tiene las cosas mucho más claras. Bueno, muchas veces le termina diciendo, ¿no? Al protagonista, no, vos te parece que mi abuelo es bárbaro, pero mira que no es tan bárbaro, que claro que hay cosas. Vos no notaste todo este movimiento extraño que hay. Bueno, es no, que hasta es el que la que le va avisando de algunas cosas. Hasta que no nos explican realmente qué es lo que pasa en el club de la pelea, no entendemos tampoco por qué tanto encono con el abuelo, y claro, y después lo que a nosotros nos llega es un tipo que te puede caer mejor o te puede caer peor, pero que ayudó a un extraño y lo llevó a su casa y le dio una cama porque lo encontró moribundo. Entonces no terminás de entender del todo hacia dónde apunta esto de Valentina, que cuando terminás de conocer al bebé Monterroso te das cuenta que bueno, él llega a la costa también porque era periodista, era movilero, y un día hace una nota borracho y lo vomita arriba al ministro, al embajador de Inglaterra. Entonces también es un personaje tan roto como el protagonista, claro, como el resto. Entonces ahí se empieza a entender un poco más ese rencor que tiene Valentina. Era una vieja gloria de la televisión, ¿no? De los programas estivales de Punta del Este. Bueno, y tiene esto, ¿no? De haber pasado, de estar en la cúspide, una cúspide quizás también bastante frágil, porque bueno, ser conocido en los medios o salir a la tele no necesariamente es una garantía de nada, y bueno, tener esa caída, ese traspié, bueno, porque y llega él a Santa Clara buscando rehabilitarse, ¿no? Claro, sí. Y este enlace con, digamos, el club de la pelea viene un poco por ahí también, ¿no? Como, bueno, ¿qué hacemos los que estamos rotos, los que vinimos, los que nos rearmamos o los que sobrevivimos? Y de alguna manera también se le va de las manos, ¿no? Porque en un momento es algo más o menos controlado hasta que se les escapa de las manos. Y bueno, y ahí viene todo lo que viene, que son esas últimas partes de la novela. Y esto que vos decías que ahora convendría no revelar todo. No, y esta vez no lo vamos a hacer, pero también es una novela que se publicó el año pasado, entonces tenemos margen para que el público la lea. En el caso, por ejemplo, de Cumbres Borrascosas, el programa pasado, bueno, sí, ya había pasado un montón de tiempo. Pero esto que vos decías de cómo el individuo reacciona a mí me gusta mucho el tratamiento que hace Manuel de lo biológico en la novela, porque no es solamente un uso metafórico de la naturaleza. Él decía recién en el audio que no quería que la naturaleza fuera un decorado. Y en realidad la naturaleza está presentada como un personaje más, pero también hay descripciones que desde una reacción química, si se quiere, fisiológica en el individuo. Por ejemplo, el mar como, bueno, esa sensación del agua fría en nuestro organismo que nos ayuda a controlar ciertas sensaciones. Lo mismo el club de la pelea, es el propio individuo que a fuerza de golpes de puño se va lastimando a sí mismo para hacer catarsis, si se quiere, de otros aspectos que no está pudiendo controlar. Entonces creo que es una gran virtud en este caso de Manuel que le puede dar cierta vida, si se quiere, a... Sí, o sea,
tiene como varias capas también, digamos, esa naturaleza, por lo que decíamos, por lo simbólico, pero también tiene una capa muy, muy fuerte y muy material, digamos, de sí, efectivamente hay obstáculos que son la naturaleza, es estar o no estar, ¿no? Sentirse aceptado o rechazado, y esto que sí, bueno, también cómo opera para regular algunos estados de ánimo, para encontrar o tratar de volver a un equilibrio. Y muchas veces volver a ese equilibrio implica como la violencia de la propia naturaleza para poner de alguna manera a los hombres en su lugar, ¿no? A los seres humanos en su lugar. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, tenemos una musiquita, antes de irnos a la pausa y volver con el último bloque. Para los Pixies. Stop. Así es la radio. Libros en el aire. Así es la radio. Libros en el aire. Así es la radio. Cornucopia. Bueno, y asimismo lo anunció, se anunció ahora recién, estamos en el espacio Cornucopia y hoy nos acompaña Camilo Freire, que nos trae un súper tema. Buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre el trilema de Munchausen. Cuando puse esto en el grupo de Cornucopia recibí un gran silencio. Claro. Nadie contestó nada, nadie dijo nada. Así que bueno, vamos a empezar de por qué vamos a hablar del trilema de Munchausen y después explicamos un poco quién era Munchausen y después qué es el trilema. El de las aventuras. El varón de las aventuras. Ahí va, dicho así parece muy Gulliver y todo eso, pero esto es mucho más, ¿no? Exactamente, el varón de las aventuras. Después vamos a eso. Pero bueno, ¿por qué quise traer este tema? Porque el año pasado se produjo el fallecimiento de Jürgen Habermas, que fue uno de los grandes filósofos del siglo XX. No creo que nos dé el tiempo para hablar mucho de Habermas, pero uno de los argumentos, una de las respuestas que quiso dar Habermas en su obra filosófica es a este trilema, que es un trilema muy tradicional de la filosofía, un argumento escéptico en contra del conocimiento. Entonces, como un recuerdo de Habermas y también por el hecho de que la primera vez que participé en esto hace exactamente un año, hablé de un argumento escéptico acerca de la imposibilidad de buscar el conocimiento. Ahora vamos a hablar de un argumento en torno a la posibilidad de justificar el conocimiento. O sea, si yo tengo conocimiento no lo voy a poder justificar. Ese es el trilema de Munchausen. Bueno, ¿por qué Munchausen? O sea, ¿quién era Munchausen? Ustedes que son de la literatura, ayúdenme a alguien. Capaz que lo conocemos todos por la película de Terry Gilliam, ¿no? Es un personaje legendario del siglo XVIII
que es como el ejemplo del mentiroso, y dentro de las muchas mentiras que se cuentan sobre Munchausen, hay una anécdota que en una ocasión Munchausen, que es un noble del siglo XVIII, viene con su caballo, lo viene persiguiendo, el tipo solo le queda como escapado de un río, y como lo vienen corriendo atrás, Munchausen se tira al agua y se hunde abajo del agua y se queda ahí esperando a que los otros se vayan, ¿no? Entonces cuando los otros se van, ¿qué hace Munchausen para salir del agua? Agarra su coleta como noble del siglo XVIII y se tira para arriba. Y sale él y el caballo, ¿no? Ese es el personaje, y eso es lo que da nombre al argumento. ¿De dónde viene el nombre del argumento? En que este argumento es puesto en filosofía en el siglo XX por la obra de un filósofo alemán que se llama Hahn Albers, ¿tá? Que en el año 1968 publica este libro, o sea, esta es la traducción española del libro, Tratado de la Razón Crítica, donde trata el tema de la fundamentación de la razón. Un tema que le va a interesar a Albers y que después le va a interesar mucho a Habermas, y que tiene que ver con el hecho de que ambos intentan rescatar en el siglo XX el proyecto de la razón ilustrada, o sea, la capacidad de la razón para descubrir la verdad, pero también para fijar normas morales y políticas, o sea, para guiarnos en la vida. Bueno, ¿cómo va el argumento del trilema de Munchausen? El trilema de Munchausen arranca con una definición clásica de lo que es el conocimiento, que está en Platón, en un diálogo de Platón que se llama el Teteto, que dice: el conocimiento es creencia verdadera justificada. Es una definición que la filosofía siempre como que toma. El argumento del trilema de Munchausen va por el lado de la justificación, ¿tá? De esa definición hay como dos cosas que no funcionan muy bien: el hecho de que sea verdadera, porque parece que es como pedirle mucho al conocimiento que solo conozcamos, o sea, que tengamos que tener como condición la garantía para tener conocimiento. Eso es como muy pesado, pero los argumentos filosóficos se han ido por el lado de atacar el tema de la justificación, ¿tá? ¿Qué dice el teorema de Munchausen? Bueno, el conocimiento es creencia verdadera justificada. ¿Cómo justificamos una creencia para que se transforme en conocimiento? Bueno, a partir de otro conocimiento, del cual inferimos el conocimiento que buscamos. ¿Ah? Ahora, ahí hay pregunta. Sí. Perdón. Es como decir, y después todo depende de lo paradójico. mismo, ¿no? Exactamente. ¿Dónde llegamos al Exactamente, por ahí va el argumento. Es un típico, ya te dejo, Alejandra, es un típico argumento de regresión al infinito. Porque si yo apoyo mi conocimiento en ese otro conocimiento, puedo cuestionarme en qué apoyo ese otro conocimiento, en otro conocimiento. Bueno, así me voy al infinito y no hay ninguna base en la cual yo me pueda apoyar. Luego no hay conocimiento. No conocemos nada, ¿tá? Este argumento que yo les digo que lo plantea un filósofo del siglo XX, en realidad es un argumento que viene de la antigüedad. Es un argumento escéptico que está reportado por primera vez en un libro del siglo II después de Cristo, que es las vidas y las opiniones de los filósofos de Diógenes Laercio. Y se lo atribuye a un filósofo escéptico que se llama Agripa. Por eso también otro nombre de esto es trilema de Agripa. ¿Por qué es trilema? Porque hasta ahora tenemos una sola dificultad, que es el regreso al infinito. Lo que dice el argumento es, bueno, ¿cómo podemos salir de esto? ¿Tá? O sea, le voy a buscar una salida a esto, pero van a ver que ninguna de las salidas que le busco le funciona. Salida 1. Corto en algún momento el proceso de justificación. Y digo, creo en algo, y a partir de ahí construyo el resto. ¿Cuál es el problema? Eso no es conocimiento. Eso es solamente creencia dogmática. Luego, todo mi conocimiento estaría basado en una creencia dogmática. Y en realidad no es nada. No está justificado en nada. ¿Tá? O sea, o me voy al infinito o al dogma. ¿Cuál es la tercera pata del trilema? Mi conocimiento A se basa en mi conocimiento B, que se basa en mi conocimiento C, con el cual apoyo el conocimiento A. Sí. O sea, puedo escapar del infinito, pero a través de la circularidad. Ahora, ¿qué pasa? Estoy dando por supuesto lo que quiero demostrar. O sea, eso tampoco funciona. ¿Tá? Entonces, ahí tenemos como las tres patas del trilema. Conclusión: conocimiento no podemos tener nunca. ¿Tá? El argumento parece fuerte. Lo que vamos a hacer ahora, en estos minutos que nos quedan, es un poco analizarlo y ver por dónde puede estar la enseñanza filosófica de esto. Pero no sé si Alejandra quería decir algo. No, yo lo que quería decir es que esto de Platón, ¿no? Que define el conocimiento por creencia verdadera justificada. La creencia es verdadera porque se justifica.
No, tiene que tener los 3 elementos. Vos tenés que... Porque es una creencia verdadera. Por ejemplo, ahí te vas de tema. Por ejemplo, yo suponete, si yo tengo una creencia que es acerca de algo que es falso, no es conocimiento. Un ateo te diría, la teología no es conocimiento, porque trata acerca de una cosa que no existe, que es Dios. A partir de ahí. ¿Y cuál es no me hables de la justificación, ya eso no es conocimiento. Eso es una pura creencia. ¿Tá? Pero además la tengo que justificar. ¿Tá? Porque ahí está la capacidad de examen racional de mi evidencia. ¿Pero una creencia verdadera? Creencia verdadera significa que lo que yo creo es verdadero. ¿Tá? Una creencia verdadera es que vos estás sentada acá delante mío. ¿Tá? Una creencia falsa es que vos estás acá al lado mío. ¿Tá? O sea, tiene que ser creencia tiene que ser verdadera y justificada. Claro, vos decís, pero la verdad es anterior a la justificación o es algo diferente. Efectivamente, eso es lo que yo te decía. Hay un ataque a la noción de conocimiento clásica por ese lado. Okay. ¿Tá? Que sería como una especie de escepticismo moderado. ¿Tá? Pero sí, es correcto eso que vos decís. Porque en definitiva, conocimiento es justificación. Y ese es un punto que hace incluso Habermas en su obra. ¿Tá? Capaz que no entremos... vamos a entrar ahí si tenemos tiempo. No. Bien, ahora voy a hacer un breve comentario sobre el trilema y qué soluciones se le han dado y por qué fallaría. El regreso al infinito. ¿Qué es lo que generalmente se dice en qué falla el regreso al infinito? En que no siempre apoya un conocimiento en otro conocimiento. Que parece haber... da por supuesto 2 cosas que no están tan claras: que todo conocimiento se apoya en otro conocimiento y que ningún conocimiento se apoya en sí mismo. ¿Tá? Que no puedo hacer loop. Ahora, ¿qué sucede? Hay una vieja, y acá venimos como a la primera tradición de justificación del conocimiento, que es el fundacionalismo, que dice, no, el conocimiento se puede basar en otras cosas que no son conocimiento, o bien en hechos o bien en observaciones. ¿Tá? Y ahí tienen la fundación de la filosofía moderna. En el caso de las observaciones, Bacon. Puede pasar que el conocimiento se muerda la cola y se justifique a sí mismo. Un ejemplo, los enunciados de la lógica. ¿Tá? Si yo te planteo el principio de no contradicción, vos entendés qué es el principio de no contradicción y ya sabés que es verdadero. ¿Tá? Son como esas verdades indubitables cartesianas. O sea, parecería que por esos 2 lados yo puedo cortar el regreso al infinito. ¿Tá? Y a esa postura de que yo no estoy obligado a seguir al infinito se le llama fundacionalismo. ¿Tá? Hay otra forma de entender la justificación del conocimiento que dice, existe circularidad en la justificación del conocimiento, pero no es viciosa, es virtuosa. Por ejemplo, en el caso de las ciencias humanas, hay algo muy famoso que ustedes seguramente conocerán, que es lo que se llama el círculo hermenéutico. ¿Qué es lo que dice? Yo ustedes que están en la crítica y la comprensión de textos, para comprender un texto lo hago en función de la comprensión de cada... O sea, comprendo un texto si comprendo todas sus partes. Pero comprendo las partes de un texto si comprendo la totalidad del texto. En este caso, la generación del conocimiento acerca del texto es circular. O sea, parece que la circularidad no es puramente viciosa. Puedo generar conocimiento a partir de la circularidad. Esa doctrina de la justificación del conocimiento se llama el coherentismo. O sea, tenemos como las 3 ramas del trilema. Los fundacionalistas lo quieren parar por un lado, los coherentistas lo quieren parar por otro lado, y hay una tercera que dice, nos podemos ir al infinito, pero no hay problema en irnos al infinito, porque nosotros no tenemos por qué justificar todas nuestras creencias. Yo tengo que justificar esta que tengo acá, y si tengo un argumento para justificarla, no pasa nada, porque si vos después me preguntás por las bases, yo te doy una respuesta. Y nunca va a haber ninguna razón que no pueda justificar. Lo que no voy a poder hacer es justificarlas todas completas. ¿Tá? Y a esa noción de la justificación del conocimiento se la llama falibilismo. Falibilismo. El fundacionalismo es típico de la filosofía moderna. Como les digo, la idea de una verdad que es evidente por sí misma está en Descartes. Pienso, luego existo. Si yo entiendo la oración, esa oración es verdadera. La evidencia empírica está en Bacon. El coherentismo es como una cosa de Hegel, digamos, o de la hermenéutica. Y el falibilismo es bien del siglo XX. ¿Qué te dice un falibilista?
mi ideal de conocimiento no es tener un conocimiento cierto, sino un conocimiento revisable. Que si yo sé algo con nueva evidencia, yo lo puedo corregir. Eso es lo importante. Claro. No es la certeza, sino el progreso del conocimiento. Y es en esa línea que tiró Albers. Ese es el tipo de... Esa es la manera de intentar resolver el trilema de Munchausen que tuvo Albers. Para cerrar la historia esta, me están todos viendo con cara de póker, pero para cerrar la historia Yo dije que iba a ser difícil y vos seguís sin traer pizarrón. Perdón. Ahí está. ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Sí. Ahí va, vamos arriba. Ya estamos atentos. Es cara de interés. Ahí va. Estamos atentos. Para cerrarle, No se hagan. para cerrar la historia esta, les quisiera hacer una síntesis de qué pasa en la realidad, digamos, o más o menos cómo es en general que funciona en la práctica del conocimiento estas tres teorías de la fundamentación. Tenés 30 segundos. Tengo 30 segundos. Dale. Y es, generalmente se admite en el siglo XX que el conocimiento se justifica por un mix de las tres. ¿Tá? ¿En qué sentido? En que si yo tengo una nueva evidencia, la voy a aceptar en función de las evidencias que ya tengo. ¿Tá? Y eso es coherentista. O sea, no voy a cambiar mis creencias, no voy a revisar mis creencias con una nueva que les parece contradecir, salvo que no haya que cambiar demasiado. Si no, me lo voy a pensar 2 veces. Y posiblemente voy a rechazar la nueva evidencia. Eso significa que soy falibilista. Mi evidencia siempre puedo revisarla. Pero a su vez, en general, se acepta de que hay evidencia. Es revisable, pero hay evidencia. Y esa es la pata fundacionalista. Y acá termino con un modelo de conocimiento de un filósofo norteamericano que capaz que ustedes tampoco van a conocer, pero que fue muy importante, que se llamaba William Van Horstman Quine. No lo conoce nadie. Ahí está. Que escribe allá por la década del 50 un artículo muy conocido que dice, bueno, ¿cómo es nuestro conocimiento? Dice, bueno, es como una especie de estructura que tiene un centro de creencias que se apoyan mutuamente en su verdad, que ahí estaría la matemática, la lógica, y que en su borde se apoya con una evidencia que siempre estamos como cambiando y ajustando, digamos. ¿Cuál es la solución que le dio Habermas? Es algo que no podemos tratar, pero va por otro lado. ¿Tá? Solamente les quiero hacer un par de recomendaciones para cerrar, que son el libro de Albers. ¿Tá? Es un libro muy lindo, muy bien escrito, es un tratado de filosofía potente. Y si quieren conocer algo de Habermas, acá en el Uruguay tenemos la suerte de que tenemos grandes habermasianos en facultad, al profesor Gustavo Pereira y a su integrante del equipo de él, que es Ana Facioli, que tiene este libro sobre la ética en Jürgen Habermas y en Honneth. ¿Tá? Y bueno, con eso cerramos. Muy bien, entonces nos vemos el próximo lunes. Exactamente. Con alguna otra cosita de libros, ¿verdad? De libro, por supuesto. Muy bien. Bueno, nos vemos. Nos vemos el lunes. Así es la radio. Libros en el aire. Escuchá los contenidos en uniradio.edu.uy y Uniradio Podcast en Spotify. That's one small step for man,